Bien, lo primero que queríamos conversar, Pedro, es el tema procedimental, ¿no? ¿Cuáles son los pasos que tienen que darse para que el juicio político llegue al límite final, que sería pues reunir, si es que los hay, 92 votos, para proceder o no con la destitución del presidente de la República? ¿Por qué pregunto eso, Pedro? Porque mucha gente cree que la aprobación del informe ya es el inicio del juicio político, y no es así. Sí, primero es importante señalar que el informe tenía un escasísimo nivel jurídico argumentativo. Y te digo por qué. Mira, según el artículo 129 de la Constitución, tú solamente puedes enjuiciar políticamente al presidente de la República por 3 tipos de delitos. Delitos contra la administración pública, delitos contra la seguridad del Estado y algunos delitos de lesa, no todos. Ahora bien, resulta que el informe es bastante confuso, ¿no? El informe, me parece que por razones de tiempo, quizás, hablan de fraude procesal, hablan de obstrucción a la justicia, que son delitos, sí, pero no tipos penales que permitirían avanzar con un enjuiciamiento político al presidente de la República. Más o menos como que nos han puesto a adivinar, ¿no? Uno se pone a leer el informe y trata de ver por qué quieren tumbar al presidente y no encuentra una forma jurídica al tema. Veamos. No obstante, ya han obtenido una primera aprobación que es más que nada formal. Lo que se vendría es que presenten la solicitud de juicio político propiamente y necesitan al menos 46 firmas. Y eso se presenta, Jimmy, ¿dónde? Ante el Consejo de Administración Legislativa, el CAL, dentro de la misma asamblea. El CAL, lo único que tiene que ver son los requisitos que se hayan cumplido, los requisitos de forma. Es decir, ¿hay las 46 firmas? ¿Corresponden realmente a las personas que dicen aquí haber firmado? Entonces, verifica eso. Luego, verifica que se haya acusado, se haya imputado al presidente por una de las causales que te estoy planteando previamente, y remite, o puede pedir también, ¿no es cierto?, todo el acervo probatorio que tengan los acusadores, y remite el expediente a la Corte Constitucional. La Corte, según el inciso segundo del artículo 153 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, no puede entrar a valorar prueba. La Corte no termina condenando penalmente al presidente de la República, porque eso es potestad única y exclusivamente de los jueces penales. Recordemos que este es un juicio político y le corresponde al Parlamento ese poder de fiscalización. Entonces la Corte lo único que tendrá que hacer es comportarse como se comportó en el caso de Glass, cuando Roberto Gómez Mera y otros 62 legisladores pedían el enjuiciamiento del entonces vicepresidente, es decir, revisar los requisitos de forma y remitir nuevamente a la Asamblea para que se proceda ya propiamente al juicio. Claro. Ahora, me parece que hay algunos errores, querido Jimmy, de concepto, ¿no? Allí, por ejemplo, se habla de comisión por omisión en el cohecho. Es un poquito difícil, me parece que está bastante forzado. A ver, Pedro, ¿qué puede pasar? Voy a ponerme en una situación figurada, ¿no? Puede pasar que la Asamblea, bueno, revisó el informe, pero efectivamente no encuentra un sólido fundamento jurídico para empezar el camino hacia el enjuiciamiento político del presidente. Y resulta que plantea otra tipificación, otro presunto delito. El CAL igual procede igual, aunque no se ajuste a nada de lo que dice el informe, esa nueva tipificación, si es que acaso fuera el caso. No, porque, valga la redundancia. No, mira, la imputatio constitucional, es decir, la acusación que va a hacer ahora sí este grupo de asambleístas, seguramente van a poder reunir las 46 firmas, eso seguro. Ellos tienen que enviarle eso al CAL y pueden decir lo siguiente: nosotros estamos acusando formalmente al presidente de la República por haber violado, por ejemplo, se me ocurre, delitos contra la administración pública por haber incurrido en esto, como cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito. Y empieza a argumentar. Ahora, te digo, desde mi óptica, si se van por allí, no van a tener éxito. Si acusan al presidente Lasso por delitos de lesa humanidad,
tampoco van a tener éxito. La única forma en la que tendrían la posibilidad de acusar al presidente por lo que se llama omisión impropia, ya lo explico rapidito, en forma sencilla, la única forma que tendrían es conectándolo con delitos contra la seguridad del Estado. ¿Por qué? Mira, el 26 de agosto del 2021 la policía de Montenegro captura, encuentra 1.205 ladrillos de droga que venían de un barco bananero de Guayaquil. Unos meses antes habían encontrado otros 50 ladrillos en otro bar que venía de Guayaquil. Hicieron 6 allanamientos y siempre encontraron droga que se iba desde el paralelo cero, desde Guayaquil, hacia los puertos de Durrés, el puerto de Bar, me parece que el puerto de Durazno, otros también tantos a Yoyo Tauro, y siempre eran las mismas compañías, ¿no es cierto?, de albaneses conectados con los socios de Rubén Chávez. Entonces, mira, se supone, porque algunas personas me dicen allí, es que el presidente no sabía, el presidente tenía que saber, porque para eso están los servicios de inteligencia. Si lo conocíamos ya, los que estamos estudiando antimafia, los que estamos trabajando antimafia a un montón de kilómetros del Ecuador, el presidente de la República tiene que conocerlo. Ahora, lo grave, mi querido Jimmy, es lo siguiente. Mira, el asambleísta Fernando Villavicencio tiene el tupé de ir a la fiscalía para denunciar a los asambleístas del correísmo por haber omitido algunos datos en el informe. Pero él admite que fue donde el presidente de la República hace más de un año y le dijo: aquí está el informe, presidente, sobre esto. Él, el presidente de la Comisión de Fiscalización, y según sus declaraciones, el presidente le dijo: ya lo sé, ya vino el otro Fernando a pedirme cargos y también ya lo mandé volando, ya lo denunció a la fiscalía, según lo que cuenta Villavicencio. Entonces, el conocimiento es lo que gradúa el dolo, Jimmy. El conocimiento es ab initio la porción para determinar si una persona ha incurrido en un delito, porque el conocimiento genera dominio del hecho, y el dominio del hecho te da las razones que dispensan la justificación de la persecución judicial. Entonces, el primer mandatario conocía sobre esto hace más de un año, y por ahí hay algunos interesantes legisladores que dicen: sí, pero no podía hacer nada. No, sí que podía, porque la posición de garante de proteger la seguridad del Estado ante el ataque que tienen los enemigos externos, lo obligaba a actuar en su calidad de jefe de las Fuerzas Armadas y jefe de la Policía Nacional, desbaratando estas redes. Entonces, mira, lo máximo que han hecho, Jimmy, para poderse defender, porque el presidente de la República se defiende muy mal, está muy mal asesorado, es recoger firmas, ¿no es cierto?, de un montón de personas, la mayoría, por no decir todos, hombres heterosexuales y blancos, sí, notables expresidentes de sus países, ¿no? Solamente se les olvidó coger la firma de Pinochet porque le dijeron por ahí: no, pero ya está muerto Pinochet. Pero si no, terminaban recogiendo todas las firmas de la extrema derecha, de hombres notables, ojo, pero todos con la misma característica de exclusión. Eso no le sirve al país para tener respuesta respecto de un hecho gravísimo. Hoy la mafia está ya por la tercera etapa de infiltración en Ecuador, Jimmy. Ya están empezando a secuestrar mujeres. Claro. Y lo que se viene será terrible. Yo ya te lo advertí en una entrevista contigo, aquí con Omar, hace más de 2 o 3 años. Todo les dijimos de lo que iba a pasar y no tomaron ninguna actuación para evitar este resultado lesivo. Pedro, perdón la interrupción. ¿Esto entonces es lo que tú llamas omisión impropia? ¿O no? Claro, es? Mira, por ejemplo, la omisión propia, porque algunos abogaditos confunden, ¿no? Les explico fundamentalmente a los miles de estudiantes de derecho que nos ven, querido Jimmy. Mira, omisión propia, la que está en el artículo 276 del Código Orgánico Integral Penal, que dice, por ejemplo, si Jimmy Federal son médicos, ¿ok? Son médicos y reciben a una persona y se dan cuenta ustedes que esa persona pudo haber sido abusada sexualmente, golpeada, en fin, tienen la obligación ustedes de informar inmediatamente a la fiscalía. Si no lo hacen, cometen omisión, ¿ok? Sí, comisión por omisión. Es decir, está allí el Código Penal está diciendo claramente, te está fijando en forma taxativa qué es lo que tienes que hacer. En cambio, la omisión impropia
es un poco más abierta. Es decir, te plantea el presidente de la República en su rol de garante. Es decir, esto no le podemos exigir a cualquier ciudadano. No le podemos exigir a Jimmy Jairala o a Pedro Granja que luchen contra la mafia, porque nosotros no tenemos la capacidad para hacerlo. Pero el presidente de la República, en su calidad de jefe de Estado, sí estaba en plena capacidad para ejecutar esas acciones. Y sin embargo, uno de los miembros de número de la extrema derecha ecuatoriana ya había estado juzgado, procesado, no por jugar carnaval, Jimmy. Cherres ya había estado procesado por narcotráfico en el año 2001 y lo declararon santo nacional, porque el Ecuador generalmente condenan, como en ese caso, condenaron al lavaperro, al conserje, y de todo eso, el presidente Lazo no me puede decir que no sabía. Ahora, solamente permítame cerrar aquí. El señor Benedetti, que también es periodista, ¿no? Dice que es periodista, trata de defender a capa y espada al presidente de la República y dice, no, pero ¿por qué le paran bola a Cherres? Cherres es un bocón. Tampoco es tanto que un exministro de este gobierno, no de Correa, de este gobierno, admite que no le entregó la carpeta al secretario de Estado. No le entregó la carpeta a Lazo ni a Borrero, le entregó la carpeta a Cherres y después fue nombrado ministro de Agricultura, me parece. Entonces, no es que el tipo no tenía contactos muy, muy fuertes con el gobierno nacional. Luego, aquí es importante, para poder hacer una buena defensa, hay que ser serios. El señor Villavicencio, el gran abogado, sin haber estudiado Derecho del gobierno, quién sabe por qué lo defiende tanto, termina diciendo, no obstante que ya lo fregó al presidente, ya lo fregó. Yo con esos amigos, ¿ya para qué quiero enemigos? Cuando digo que el presidente conocía. Cuando el presidente conocía, ya violó su rol de garante, ya cometió una omisión impropia. Ahora bien, el señor Villavicencio basa su defensa en decir, los correístas eran traficantes, ergo Lazo es inocente. Digo, ¿qué caso usted diciendo? Te estás burlando de todos nosotros. Digo, hay que elevar el nivel filosófico de la discusión jurídico-penal en el Ecuador. No podemos basar todo en el amor o en el odio, mi querido Jimmy. Mira, a mí generalmente la derecha no me quiere, porque yo soy libre y yo digo lo que creo, lo que pienso, pero lo digo con fundamento, no digo la primera tontería que me sale en las tripas. Perfecto. A ver, doctor, perfectamente. De lo que pudo ver, de lo que ha dicho en estas primeras preguntas, entiendo que usted se inclinaría, digamos que Pedro Granja, jefe de bloque de uno de los que están actualmente en la Asamblea, y va a dar una de las 46 firmas para presentar el juicio político. ¿Usted se inclinaría más por el tema de delitos contra la seguridad del Estado en vez de delitos contra la administración pública? ¿Es así? Le repito, mi querido Omar, que si usted no está estudiando Derecho hace rato, como se lo recomendé hace un par de años, sería un desperdicio para el país. Usted la tiene clarísima. Sí, efectivamente. Yeah. Mira, para que la acusación constitucional vaya bien armada a la Corte Constitucional, tendrías que irte por allí. Mira, búscamelo a gato negro, ¿no es cierto? Yo estoy dispuesto a pagar lo que sea para que trabaje para mí. Decía el famoso, hay un mensaje que encuentra la policía ecuatoriana en el teléfono de Renzi Assemi. Assemi es un albanés, está implicado en el asesinato del montenegrino Fadil Kakani y su esposa ecuatoriana, Elsa Gallego Chacón. Ellos los matan en el Vía de la Costa. Kakani estuvo preso muy poco tiempo y se fue del país. Salió en libertad, tú sabes cómo pasan las cosas en Ecuador, ¿no es cierto? No obstante que está involucrado en narcotráfico y asesinato. Actualmente, el señor Assemi está preso en Alemania, procesado por narcotráfico. Es decir, las redes de albaneses que literalmente se morían de hambre en sus países, tomaban cafecitos en bares escondidos de Albania, llegan al Ecuador y de pronto se convierten en empresarios bananeros y nos dicen, se encontraron una tonelada de cocaína que venía de Guayaquil, nos encontraron, caramba, no es mía, alguien me la puso allí por broma. Digo, que el gobierno de Ecuador no haya tenido conocimiento de esto hace tanto tiempo y no haya hecho absolutamente nada para desbaratar a esta gente que actualmente tiene hasta escuelas de sicarios para niños en Guayaquil, es responsabilidad del jefe de Estado.
Ya, ahora. Es decir, todo lo que está pasando, mira Omar, se duplicaron los asesinatos en Ecuador, están secuestrando personas, secuestrando mujeres, están poniendo bombas. Ayer en la madrugada pusieron una bomba en una panadería en Guayaquil. Sí. Se ponen bravos, algunos amigos míos llaman y me dicen, no critiques a fulano o a sultano del gobierno, que sí, todos sabemos que es un imbécil, pero no lo critiques porque es mi amigo. Se ponen bravos, pero que un imbécil es un imbécil, y tengo que decirle las cosas tal como son. Ahora, doctor, a ver, volviendo al tema del juicio político como tal. ¿Sabe por qué se lo preguntaba? Porque hay mucha gente que vincula delitos contra la seguridad del Estado con el tema de traición a la patria, que finalmente se terminó tachando ese término en el informe final. ¿Es lo mismo? ¿Se podría vincular de la misma manera traición a la patria con delitos contra la seguridad del Estado? Sí, la sinonimia la podríamos encontrar. Tú sabes que en derecho con la argumentación se pueden ir soldando algunas cosas. Pero a mí me parece que cuando tú te metes a querer enjuiciar a un presidente de la República con un catálogo de recursos económicos tan ilimitado como Guillermo Lasso, tienes que asesorarte con buenos penalistas, tienes que asesorarte con verdaderos constitucionalistas, no con muchachos que están dando entrevistas a las 6 de la mañana, a las 7, a las 8, a las 9, a las 10, a las 11 de la noche siguen dando entrevistas, no sé en qué horario leen, ¿no? Es decir, tiene un interés de estar en los medios que realmente asusta. Entonces tienes que asesorarte con gente que sepa. Lo serio es presentar la imputación constitucional por delitos contra la seguridad del Estado, pero fundamentalmente haciendo un recuento cronológico de lo que significa la presencia de la Andrangheta, de la Sacra Corona Unita, de la Estriga Albanesa y de los carteles mexicanos con las GANs nacionales, y qué ha hecho y qué ha dejado de hacer el gobierno, la policía, el ejército ecuatoriano en esta lucha. Mira, nos terminamos enterando de todo esto solo porque esa investigación que se estaba realizando, entre otros, contra Cherres, estaba financiada por organismos ingleses y norteamericanos de lucha contra las drogas, porque si no fuese así, no nos enterábamos nunca. Yeah. La defensa que hacen los abogados de Lasso es decir, eso es información reservada, no lo pueden publicar. Es decir, no dicen que no es verdad. Dicen que las copias son a colores, que las copias son blanco y negro, que tienen una bolita con un palito, pero no niegan la veracidad del fondo. Mira, yo creo que lo ideal sería presentar una interesante acusación constitucional, anexar allí todos los antecedentes de Rubén Cherres, anexar allí todo lo que ha significado la presencia de diversas mafias extranjeras en Ecuador desde que Lasso es presidente, anexar los índices de criminalidad desde que Lasso es presidente. Por ejemplo, no se puede olvidar una cosa, mi querido Mar. Lasso llega al poder y la tasa de criminalidad en Guayaquil se dispara de 12.27 a 30, primer año. Y en el segundo año estamos en 56.25. Doctor Granja. Al 14 de mayo, cuando llega el nuevo alcalde, la ciudad va a tener una tasa de criminalidad cerca de los 80 puntos. Estamos hablando de que una ciudad tan pequeña. Es decir, no saben lo que tienen que hacer. Lo poco que saben, lo saben mal. Y creen que son criminólogos porque se ponen a ver si saben. Digo, sean serios. Doctor Granja, buenos días. La gente necesita, mire, hoy es el Día de la Mujer, la saludo, mi querida Rory, hoy es el Día de la Mujer y hay que preguntarle, mire, el presidente Lasso no siente, no percibe la inseguridad, él dice que estamos muy bien, claro, porque le pasa lo mismo que a mí, pues yo ando generalmente con gente que boxea, ¿no es cierto? Yo tengo un poco de panas que son boxeadores y andan conmigo. Entonces, y se siente seguro en un país inseguro. Completamente de acuerdo con usted en ese sentido, doctor Granja. Buenos días, Noris Arroyave le saluda. Doctor Granja, solo para terminar ese tema, rapidito en honor al tiempo, la Corte se ha dicho mucho que lo que recibe y analiza es la forma
más no el fondo. Usted ha detallado una serie de cosas que debería tener ese informe que se presente a la Corte o esa petición que se presente a la Corte para que pase. Además de esta serie de enunciados que usted ha mencionado, ¿hay algo que usted considera fundamental para que la Corte por ningún motivo la inadmita? Sí, pero Roles, es importante, solamente permítame cerrar la idea. Le decía que la sensación de seguridad de una persona que tiene los medios para andar en un carro blindado, para andar con guardaespaldas, es diversa a la de mi mamá, ¿no? Que tiene terror de salir a la calle a comprar pan porque en esa calle asaltan 3 veces al día. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno de Lasso? ¿Qué es lo que ha hecho el municipio de Guayaquil para tratar de reducir los niveles de violencia? Nada, no hacen absolutamente nada. Eso es omitir. Y ellos están obligados a actuar. Entonces, eso se convierte en una presupuesto. Avancemos un poquito. Mire, no es tan sencillo como dice cierto abogado cercano a UNES, que dice, la Corte Constitucional solamente tiene que ver las firmas, el número de firmas y nada más. No. Primero, el CAL tiene que revisar las pruebas que se aportan para poder decir que el presidente de la República, por ejemplo, ha incurrido o hecho en un delito contra la administración pública. Para mí no hay pruebas de eso. No hay pruebas de eso. Y menos en comisión por omisión. Eso es absurdo, eso no está bien. Pero si usted lo acusa seriamente por haber infringido su deber de actuar para precautelar el bien jurídico, seguridad de los ecuatorianos, entonces usted tiene que hacer una argumentación. La Corte tiene que revisarle la argumentación para ver si encaja lo que usted está diciendo con uno de los postulados del artículo 121 de la Constitución. Y luego tiene que revisar si se ha aportado evidente acervo probatorio. A mí me parece que un elemento determinante es la declaración de Fernando Villavicencio, que a él le llegan todos los informes de la DEA, de la CIA, de la KGB, todos los informes, y él ya tenía conocimiento de esto, no hizo nada como presidente de la Comisión de Fiscalización, se quedó calladito. Si no avanzaba el escándalo, entonces él tampoco habría dicho nada, pero claro, si eran correístas, sí decía el escándalo nacional. Es decir, hay que actuar del mismo modo con todos. Y él dice que el presidente Lasso le admitió que ya tenía conocimiento del informe. Ese hecho es determinante, porque cuando usted tiene conocimiento de algo y tiene la competencia para evitar que el resultado lesivo se produzca y no lo hace, comete omisión impropia. Ok, doctor Granja, en otro tema que también es importantísimo, ¿cómo usted ve el hecho del involucramiento de menores de edad y niños, ya no solo adolescentes, casi adultos, sino niños en actos delictivos y que están siendo captados por las bandas de crimen organizado? Se ha hablado mucho del tema de considerar juzgarlos como adultos, entendiendo todo el contexto que estamos viviendo. ¿Es posible? ¿Ese es el camino? ¿O cuál es su análisis del tema y también la propuesta? Sí, yo tengo una niña y cuando, por ejemplo, ya son las 9 de la noche, la veo que está jugando con su celular, le digo de forma muy amistosa que por favor lo apague, que me lo entregue, que ponga el bloqueo, porque por supuesto tiene privacy, y porque al día siguiente va a la escuela. Es decir, los niños son heteroadministrados. ¿A quién habría que juzgar como adultos por los hechos que ellos cometen? Evidentemente a los padres, a los gobernantes. Mire, aquí hay que entender que existe un enemigo, y el enemigo son las mafias y es el crimen organizado. Al crimen organizado usted no lo combate con besos ni abrazos, hay que darles duro. Pero para eso hay que romper los vínculos que tienen con el poder político y con el poder policial. Para darles duro hay que ahogarlos logísticamente. Para darles duro usted tiene que tener gobernadores en todo el Ecuador que actúen, más allá de reuniones, activamente contra la delincuencia, rodeados de expertos en esta materia. Yo creo que el gran problema, el gran drama nacional, es que a la Asamblea van cójulos que se hacen los leídos, pero nunca en su vida abrieron un libro. La responsabilidad por lo que hace un individuo heteroadministrado es del que tiene la autoadministración de sus bienes. Por lo tanto, la responsabilidad es de los gobernantes. Sino, ¿quién tiene a 200.000 niños en las calles deambulando por todo el Ecuador? Porque abandonaron el sistema escolar desde el gobierno de Moreno. ¿Quién fue el que quitó el desayuno escolar
en el Ecuador? El gobierno de Moreno. ¿Y el gobierno de Lazo lo ha devuelto? No, tienen plata para gastar $900.000 para mejorar la imagen del IES. ¿No sería mejor que inviertan esa plata para ver si compran medicinas para miles y miles de seres humanos que se están muriendo en este momento con enfermedades catastróficas? Porque no traen las medicinas. Es decir, hay que ver quién es el responsable final y decir que vamos a acabar la pobreza matando a los pobres, o que vamos a acabar con el sicariato encerrando criaturas, me parece que es burlarse del cielo y de la tierra. Es muy estúpido. Doctor Granja, usted como experto en política criminal y entendiendo que todo lo que pasa y esta ausencia de Estado que hay ya en el día a día, ¿qué se puede hacer o qué deberían hacer, por ejemplo, los gobiernos locales para trabajar en estos sectores periurbanos y barrios marginales en donde se están captando gran cantidad de niños por la deserción escolar, por la ausencia del Estado? O sea, ¿qué se puede hacer? Y lo que creo es que primero tienes que tener un protocolo de actuación. Nosotros hace aproximadamente 9 meses trabajamos con el actual alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y armamos un plan de política criminal. Yo creo que lo responsable es presentar el plan antes que te posesiones, mientras eres candidato, llevarlo a la gente, conversar con la gente. Claro, hay 4 macroestrategias para prevenir el avance de la criminalidad. Prevención comunitaria, prevención psicosocial, prevención situacional. Solamente te voy a dar un ejemplo para tenerlo claro. Mira, en Guayaquil hay que cambiar en una serie de calles, en un montón de calles, hay que cambiar las luces que tenemos actualmente que parecen las de Londres de la época de Jack el Destripador. Tienes que poner luces blancas, luces LED, que se alimenten con paneles solares para que no le cuesten nada a la ciudad. Esto te va a ayudar a reducir los niveles de criminalidad, fundamentalmente robos, violaciones, en un 47%. Se ha hecho al menos en 12 ciudades en las que nosotros hemos trabajado en el diseño de ciudades seguras, fundamentalmente en Italia, y ha producido prácticamente los mismos resultados, con intervalos, ¿no? En unos 46, en otros 45, en otros 47, pero esa es la media. Ese te reduce. Ejemplo, Rolis. Sales de la universidad a las 10 de la noche porque trabajas todo el día y estás dando clases o eres estudiante. Mientras estás esperando el bus para ir a tu casa, todo es oscuro. Evidentemente, el delincuente sexual, por ejemplo, tiene una gran oportunidad de atacarte, de hacerte daño. Pero si tú le reduces la posibilidad de ataque al delincuente y aumentas las posibilidades de que sea capturado, él piensa, hace una relación de costo-beneficio y se abstiene de atacarte. Es decir, hay que prevenir. Es decir, actuar antes de que el delito se produzca, pero para esto hay que saber protocolos de actuación. Yo creo que se ha hecho un pacto con la gente de la 8, con la gente de Sociovivienda, con la gente de la Ladrillera y de Bastión Popular, de los Guamos, de Expertiza, y se les ha prometido una intervención real desde la alcaldía. Ojalá que el alcalde, que recién se posiciona el 14 de mayo, pueda liderar con fuerza este proceso. Y me parece que la primera evaluación seria que debemos hacer sería a fines de diciembre de este año, ¿no? Para ver cómo está avanzando efectivamente ese plan. Gracias al doctor Pedro Granja, máster en análisis y prevención y contraste del crimen organizado. Pedro, un abrazo, un gusto como siempre. Un abrazo, querido Jimmy, un abrazo más, Rory. Gracias por soportarme. Chao. Chao.